La conferencia de hoy día, ya estamos hablando del Perú contemporáneo, ya de hoy día y de las necesidades del Perú de hoy día y cómo la corrupción se presenta en multiplicidad de facetas. Y bueno, jugando de alguna manera con lo que está hoy día muy de moda, con esto de los multiversos, la conferencia se denomina precisamente el multiverso de la corrupción en el Perú contemporáneo. Vamos a ver, vamos a comenzar con... Son tres grandes temas los que vamos a ver ahora, ¿no? Por un lado vamos a hablar sobre el multiverso, imposible no hablar de ello, ¿no? Más aún cuando es el título de la conferencia. Vamos a dar una volada sobre la pobreza en el Perú, un breve repaso sobre uno de los problemas más acuciantes de nuestro país, para terminar aterrizando en el tema de corrupción y si estamos hablando realmente de un multiverso, es lo que estoy preguntando. Vamos a hablar primero qué cosa es el concepto de multiverso. No es pues lo de los héroes de Marvel, ¿no? Las series, Doctor Strange, que está ahora en los cines, no para nada. O sea, multiverso es un concepto que fue acuñado, fíjense, en el siglo XIX por William James, un filósofo de esa época, ¿no? Y lo que hizo fue proponer que en paralelo con nuestro universo coexistían universos paralelos, ¿no? Y claro, en el siglo XIX, pues lo trataron de lunático, lo trataron como que estaba medio chiflado, pero sin embargo el avance de la astronomía de nuestro tiempo han acercado a que ya exista gente seria, científicos, que se cuestionen sobre este tema, ¿no? Hoy día se está hablando que el origen del universo no fue solamente un Big Bang, sino que fueron varias explosiones, y esto generó múltiples mundos que probablemente estén paralelos entre sí o superpuestos. La teoría es fascinante, ¿no? La cita, y esto lo he sacado de la Universidad de Villarroel en España, ¿no? Que han trabajado y tienen un departamento sobre este tipo de investigaciones y de cosas, ¿no? Entonces, claro, a partir de esta idea de multiverso, bueno, viene el Hombre Araña, viene el Doctor Strange, viene toda la parte divertida del asunto, pero que lo que hacen es pues una suerte de proyección de la imaginación, es correcto, pero en la que los científicos todavía no terminan de ponerse de acuerdo de que cómo es que esto de la realidad de las distintas dimensiones y cada dimensión moviéndose en su propio espacio-tiempo, hacen de que podamos tener no solamente lo que vemos nosotros como parte de nuestro universo apreciable, sino también que podrían estar existiendo otros. Ahora, de que en los otros tengamos nuestro doble y que exactamente pase lo mismo que acabo de decir, es imaginación y ciencia ficción. Pero de que puedan haber otros mundos, pues la teoría y la astronomía hoy día nos dicen que es. Entonces yo he jugado, la verdad es que he querido jugar con esto, ¿no? Porque claro, nuestro universo es el universo de lo real, lo tangible y lo que vivimos los peruanos día a día. Pero la gente que nos ha gobernado y nos gobierna, y probablemente la que nos gobierne, pues pareciera que va en otros universos, que va en universos paralelos, o sea, va jugando de otra manera. Y esto puede ser a veces, tentado estoy de decir irracional, pero me voy a quedar con una palabra más simpática, más amable, que es inentendible. Porque la pobreza en el Perú. No hay manera de hablar sobre el tema de corrupción si es que no mencionamos, no reflexionamos primero sobre la pobreza en nuestro país. Algunas cifras, algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y de su informe trimestral, el último informe trimestral que han publicado, que es el de octubre a diciembre del año pasado, el 2021. O sea, las cifras están calientitas. Veamos primero una cuestión así grande, macro, ¿no? Hoy día la esperanza de vida en nuestro país ha subido a 76,5 años. Cuando yo era muchacho y por primera vez me acerqué al concepto de esperanza de vida, pues estábamos hablando de escasamente de algo por encima de los 60, 61. Esa era la esperanza de vida en el Perú de los 80. Hoy día hemos crecido a 76,5. Primera reflexión, que cualquier persona que vea el aparato público o que quiera dirigir algo en el aparato público tiene que tener en consideración. Oye, vamos a tener una población mayor, muy numerosa. Entonces, ¿estamos preparados como sociedad para darle a esa población mayor
los servicios que ellos necesitan. Y ojo, yo ahorita estoy en 56. Ahorita en una década ya voy a ser parte de esos ellos, ¿no? Y muchos de ustedes probablemente también. O sea, que tampoco nos hagamos los jovencitos. Y si alguno de ustedes es jovencito, créanme que los años pasan bien rápido y la tercera edad llega de una manera acelerada. Entonces, no pensar en qué cosas va a hacer la sociedad con respecto a este nuevo grupo poblacional, que cada vez es más numeroso, es suicida porque todos vamos a llegar a ello. Siguiente dato, población con un seguro de salud, 3/4 del país, el 77%. Y la pregunta es, ¿y el otro 25% qué ha? Porque no nos olvidemos que somos 33 millones de peruanos. Entonces, estamos hablando de un poco más de 4 millones de peruanos que no tienen acceso a un seguro de salud. Hogares con agua potable, 91,3%. O sea, oye, más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. O sea, porque la cifra, 91%, la hicimos, ya estamos. Mentira. Ese 10%, que es una cifra chiquita, son 3 millones de compatriotas. O sea, a ver, mírenle a la cara a uno de esos 3 millones de compatriotas y díganle, bueno, pues pero eres un 10% nada más en la estadística. Eso no es moral. Bueno, hay un dato sobre hogares con acceso a telefonía móvil. Fíjense, hogares con acceso a Internet, solamente un poco menos del 40%. Y esto es grave, porque hoy día, si vamos a ser honestos, la verdadera inclusión es la inclusión digital. Los servicios que presta el Estado, los servicios que prestan las entidades privadas, todas son ellas hoy día a través del Internet, a través de los sistemas, a través de las plataformas, ¿no? Hoy día ya no estamos hablando del analfabetismo en el sentido de que la gente no sepa leer y escribir. Ahora estamos hablando de los analfabetos digitales. Y ser analfabeto digital en el siglo XXI va a ser tan grave como lo ha sido en el pasado ser analfabeto en términos de lectura, de lectoescritura, ¿no? Entonces, claro, ¿no? ¿Por qué les presento esto? Porque ustedes son personas del Estado, ustedes son posibles, potenciales estadistas. El estadista es la gente que piensa en el Estado, que piensa en el bien común, que piensa en el bien público, pero no solamente pensando, pues no, o sea, pensando con base, con fundamento, con data, con cifras, digamos, gente que es capaz de poder llevar a cabo un desarrollo racional, ordenado, para que el país no esté viviendo después cosas que no sean correctas, que no sean adecuadas. Y bueno, un último dato, el PBI per cápita, para que nos preguntemos acerca de la desigualdad de ingresos en nuestro país. Estamos hablando de 21.607 dólares anuales de ingreso, digamos, si es que dividimos el ingreso nacional entre cada uno de los 33 millones de peruanos. Esta data está actualizada al día de hoy. La consulta la he hecho hoy día, si se dan cuenta, consulta el 13 de mayo del 2022 para poderles mostrar la data al día. Pero veamos algunos otros conceptos, ¿no? Porque a veces quedarnos solamente en las cifras gruesas puede ser engañoso. Miren a la izquierda, la tasa de asistencia escolar a la educación primaria en nuestro país. Parece un dato interesante, ¿no? O sea, a nivel nacional, el 96,5%, ¿no?, de los chicos, o de los chicos en edad escolar primaria, estuvieron asistiendo a la escuela. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando pasamos al cuadro de la derecha. Cuando pasamos al cuadro de la derecha, estamos hablando de la educación secundaria, o sea, los que completan el colegio, la educación básica. Y miren cómo caen las cifras. En el marco nacional se caen al 79,9%. Quiere decir que el 20% de nuestras criaturas, de nuestros chicos de edad escolar, no van por la secundaria. No pasan por la secundaria, no completan la secundaria. Si ustedes me dicen, le queda un último aire al país, ¿qué debemos hacer con ese último aire? Mi respuesta sería apostar por la educación. Es la educación lo que nos va a sacar del subdesarrollo, nos va a sacar de la miseria. Se los dije en la conferencia que les dije hace un par de días cuando alguien me lo preguntó. Pero la educación es fundamental.
estos cuadros, ¿qué nos están diciendo a los que estamos trabajando para el Estado o para aquellos de ustedes que tengan alguna aspiración política? Lo que nos está diciendo es que el Perú de los próximos 20 años, miren lo doloroso que es, va a ser peor que el Perú actual, porque vamos a tener un problema social muy grande de una cantidad increíble de personas que no tienen la formación básica. Y al no tener la formación básica, se les van a cerrar las puertas del mundo formal de una manera espectacular. Entonces, claro, toda aquella persona que piensa un poquito en nuestro país nos dice, la informalidad, la informalidad, la informalidad. Bueno, aquí tienen una fuente de la informalidad, porque el mecanismo formal no absorbe a estos chicos. O sea, tremendo problema. Y por otro lado, la educación y la buena educación es la escalera al éxito, es la escalera al desarrollo. Pero no nos quedemos en la educación. Vámonos ahora a la salud. Esto de acá a mí me golpeó y me cacheteó tremendamente. La población con algún problema de salud crónico en nuestro país a nivel nacional llega al 38,9%. Quiere decir que casi el 40% de la población está con una enfermedad de por vida, con una enfermedad permanente. Esto que estábamos viendo y que creíamos que era problema de la sociedad norteamericana, pues que ellos comen puro malolas y se corren. No, o sea, hay diabetes, hay artritis, ¿no? Hay colesterol alto, hay tuberculosis, hay VIH, hay asma. O sea, hay una cantidad de malestares crónicos que alcanzan a casi el 40% de la población. Entonces, wow, ¿no? O sea, detenernos a pensar qué cosa es lo que está sucediendo. Si el cuadro de la derecha es el desagregado de lo que ya les había dicho hace un momento, ¿no? Solamente el 80% de la población tiene algún tipo de seguro. O sea, nuevamente, estamos hablando de 6 millones de personas, de peruanos como ustedes y como yo, que no tienen acceso a un seguro de salud. Vale decir que si se enferman se mueren. Miren lo dramático que es esto, porque además, ¿cuántas de estas enfermedades crónicas del cuadro de la izquierda, si se hubiesen tratado a tiempo, pues no habrían generado que compatriotas nuestros estén pasando por este tipo de situación que es muy, muy dolorosa, muy apremiante? No sé si tengan ustedes en casa o en su familia cercana familiares con una enfermedad crónica, pues es terrible, ¿no? Es muy doloroso. Entonces, como que en salud el asunto también está mal. ¿Qué nos dicen estos cuadros? A los políticos y a nosotros, los funcionarios públicos, nos dicen dónde tenemos que poner el foco, a dónde tenemos que poner nuestros impuestos, qué es lo que la población tendría que exigirle a sus gobiernos regionales, a sus gobiernos locales, a sus ministerios. Entre educación y salud tenemos, diría yo, que el 90% de los problemas del país. 90% de los problemas del país. Porque sin educación estamos condenados a seguir siendo un país pobre y miserable. Y porque sin salud, no solamente pobre y miserable, sino un pueblo que va a sufrir mucho, mucho, mucho. Enfermarse hoy día en el Perú es solamente para la gente que tiene muchos recursos. Porque los que no los tenemos, las pasamos mal. Entonces, un compromiso del país, pues tiene que estar aquí. O sea, si yo pago impuestos, ¿dónde quiero que se vayan mis impuestos? Pues aquí. Pónganse a pensar qué es lo que están haciendo ustedes. Claro, no los culpo a ustedes, forman parte de una estructura, ¿no? O sea, ¿para qué nos está pagando el Estado? Para atacar estos problemas que son los básicos, que son lo elemental. O nos están pagando para que nos preocupemos de que los muebles de la sala estén bonitos, para que el parquet esté bien cepilladito, para que la pintura de la pared esté bonita, para que el adorno, el candelabro esté lindo, cuando la casa se esté incendiando. Nuestra casa Perú está en llamas, está incendiándose. Lo que necesitamos es políticas públicas de bomberos. Tenemos que atacar educación, tenemos que atacar salud, pero como alerta increíble de primera fuente, y no distraernos con tanta tontería o con cuánta cosa que la llevamos al nivel de política pública. Y no es otra cosa que estar respondiendo a la ideología propia de algún grupo de poder o de algún grupo que está haciendo activismo en alguna parte y que nuestros políticos pues o son llevados por ellos al poder o están respondiendo ante el miedo de que los cancelen en redes sociales, ante el miedo.
sea, si vas a gobernar por miedo, no postules, pues. No postules. No podemos estar gobernando por miedo porque el país, toda la historia que nos han hablado ayer de 200 años de corrupción, toda la historia a nivel económico de las que les hemos hablado en los 2 primeros días de estas conferencias, va a seguir repitiendo una historia de fracaso y lamentaciones. Y disculpen que lo siga golpeando, vámonos con el acceso al agua. Oiga, o sea, para llorar. Solamente el 89,1% de gente tiene acceso a agua potable de red pública. O sea, como les dije, 3 millones de peruanos no tienen acceso al agua. Pero fíjense el cuadro de la derecha, más dramático todavía. No es que 3 millones no tengan agua, o sea, son más. ¿Por qué? Porque los que tienen agua todos los días de la semana, solamente son el 83% de la población. O sea, sumemos 1,5 millones más de personas que no tienen agua en todo momento. O sea, casi 5 millones de peruanos o no tienen agua o la tienen a cuentagotas. Y si esto no les parece grave, pues echémonos a llorar juntos. El desagüe. Claro, alcantarillado lo llama el Estado, el INEI, o sea, nos hablan en difícil, nos hablan como para que la gente no entienda. Bueno, esto es el desagüe. ¿Cuánta gente tiene desagüe en nuestro país? A llorar al río. El 71% de la población. 73% de la población. Ni siquiera llegamos a las 3/4 partes. O sea, 1/4 parte de la población no tiene desagüe. ¿Saben cuánto es 1/4 parte? Son más de 4 millones de peruanos. ¿Cómo puede hablarse de desarrollo? ¿Cómo puede hablarse de que vamos a ser un país que se va al futuro, que quiere, digamos, ser un país del cual se hable, en los tigres de Latinoamérica? ¿Cómo queremos ser el gran tigre si nos estamos comportando ni siquiera como gatos, sino como ratones? Porque esos son los resultados de ratones, no son resultados de tigres. Hemos tenido 30 años de crecimiento económico sostenido, 30 años de beneficios. Solamente del 2001 a ahora el presupuesto público se ha elevado de 32.000 millones a más de 200.000 millones. ¿Dónde está esa plata? Que no está aquí, en salud, en educación, en agua. Que esto es lo que cambia un país. Esto es lo que cambia, lo que hace que seamos desarrollados. Un país que por lo menos no tiene que estarse preocupando que porque le da un virus se muere o porque todo el presupuesto familiar lo tenemos que invertir en la educación de nuestros hijos. Actitud de reflexión. Aterricemos. Y esto ya no es para que, es para que les dé cólera, para que compartan la misma cólera que siento yo. ¿No? Vamos a hablar de la pobreza en términos oficiales, cuando nos dicen de que es que la pobreza se ha reducido. Bueno, veamos qué cosa es pobre para nuestro queridísimo gobierno. El actual, el pasado, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. O sea, no estoy haciendo una cuestión de ahorita. O sea, somos el resultado de nuestra historia. Pobre es definido oficialmente como aquel que gasta menos de 378 soles mensuales en alimentos y servicios básicos por mes. O sea, si tienes una familia de 4, estamos hablando de un poco menos de 1.400 soles. O sea, si ganas menos de eso con 2 hijos y una pareja, pues eres pobre. O sea, yo pregunto, ¿y si gano 500 soles, ya no soy pobre? A ver, pues vivan ustedes con 500 soles. Yo le diría esto a nuestros amigos del gobierno que han establecido la pobreza en estos niveles. Pero ya, vamos a conceder que estos son los niveles. Pues ya por encima de estos, acá ganas 400 soles, ya no eres pobre. Ya, vamos a quedarnos solamente con las cifras oficiales. En el 2021, según la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística, el 25,9% de la población era pobre. Ya, yo multipliqué 33 millones y le saqué el 25,9%. ¿Saben cuánto es? 8.547.000 personas. Quiere decir que 8,5 millones de personas viven con menos de 378 soles al mes. Díganme si esto no es un escándalo para un país cuyo presupuesto público se ha multiplicado de 30 y poco mil millones de soles en el 2001 a más de 200.000 millones de soles en el 2022. ¿Qué hace el Estado con nuestro dinero?
¿A qué lo está dedicando? Si no lo dedica a educación, no lo dedica a salud, no lo dedica a darnos un servicio de agua, que es lo elemental. ¿A dónde se está yendo ese dinero? Hagan un repaso de los 19 ministerios que tenemos y díganme qué ministerios deberían ser una simple oficina de otro ministerio y están comiéndose nuestro presupuesto público en programas políticos, en politiquería barata, y no están resolviendo los verdaderos problemas del país. Pero vamos, los voy a deprimir más todavía. Pobreza extrema. De acuerdo a nuestras cifras oficiales, ¿no? La pobreza extrema es aquel que gasta menos de 201 soles mensuales solamente en alimentos. O sea, el que solo tiene para comer 200 soles. 4,1% de la población encajaba dentro de este parámetro. ¿Saben cuánto es 4,1%? Porque uno podría decir, bueno, es un poquito. No, son 1.353.000 personas. Miren a la cara a ese 1.353.000 personas y díganles, hay que esperar, pues. ¿Mm? Hay que esperar, porque el trabajo que estamos haciendo desde el Estado, gracias a que nuestra clase política, desde hace por lo menos, podemos hablar de los 50 últimos años, pues no funciona. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Probablemente, en primer lugar, bajar el hígado en las redes, pensar antes de escribir y comenzar a hacer a un lado la cultura de la cancelación y del odio gratuito a cualquiera que le digan cualquier cosa. O sea, ese sería ya un primer paso, ¿no? Pero bueno, miren estas cifras. Son tremendas, terribles en servicios básicos y elementales para la población. Entonces, ¿y cómo está el tema de la corrupción? Pues nuestros políticos viven en universos paralelos. Miren en qué está el debate público. O sea, si estuvieran con el micro abierto, yo estoy seguro que estarían riéndose, ¿no? El gran proyecto de ley que ha entrado 12 de mayo, pero así está, calientito, calientito, ha entrado ayer. Es un proyecto de ley que reconoce y declara de interés nacional y necesidad pública la pedagogía del amor. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! O sea, en esto está nuestra clase política. Porque como estos hay un montón de proyectos. Yo los invito, dense una, o sea, pues, información pública. Entren a la página web del Congreso y ríense y échense a llorar. Porque esto es lo que encontramos. Proyectos de este nivel, proyectos de esta categoría. O al otro lado, ¿no? O sea, ¿cuánto nos tienen discutiendo el rol de la nueva Constitución? La nueva Constitución, pregunto, ¿la nueva Constitución nos va a dar educación? ¿La nueva Constitución nos va a dar salud? ¿La nueva Constitución nos va a dar agua? O sea, ¿la nueva Constitución va a arreglar los problemas del país? Una cosa es que ya, bueno, pues algunos querrán hacer cambios y todo, pero otra cosa es que el centro del debate público esté donde no debe estar. Porque cuando no está donde debe estar, ¿saben qué? Quienes gobiernan a nivel local, regional o nacional, porque aquí no hay santos, o sea, que tire la primera piedra aquel que esté libre de culpa, ¿no? Hacen lo que quieren, no responden al interés público para el cual han sido convocados. Pero no solamente esto es lo dramático, sino que, claro, uno podría decir, es que, en palabras del Contralor, ¿no? Es que se roban demasiado, ¿no? La corrupción le cuesta al país miles de millones de soles cada año. Muy bien, si la corrupción le cuesta al país miles de millones de soles cada año, te pregunto, ¿qué estás haciendo? Y ahí aterrizamos en los informes de control. Algo tenemos que hacer con nuestros amigos de los órganos de control institucional. Si alguno de ustedes está aquí presente, los quiero mucho, 1.000.000 de disculpas, pero chicos, chicas, tenemos que cambiar el enfoque. No puede ser, por ejemplo, que el Consejo de Competitividad Nacional, un órgano independiente, no, en el último reporte de competitividad del país a diciembre del año pasado, la conclusión a la que ha llegado es que si un funcionario público, o sea, cualquiera de ustedes, 632 personas que están presentes escuchándome en este momento, si un funcionario público participa en cualquier nivel, en cualquier etapa, en 6 procesos de inversión público-privada,
tiene el 99,8% de posibilidades de ser denunciado penalmente. O sea, wow. O todos somos una gran partida de corruptos, o algo está fallando, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros órganos de control institucional los van a acusar. Van a encontrar delitos en cualquier parte. Van a encontrar malas acciones en cualquier parte. Entonces, claro, cuando nuestros amigos de Contraloría van al Congreso a pedir más poder, más potestad sancionadora, más cosas, porque dicen que más del 90% de sus recomendaciones no les hacen caso, pues pongámonos a pensar por qué será, ¿no? Algo no estamos haciendo de manera correcta. Yo tengo la teoría de que en algún momento de la formación de estos equipos de profesionales, alguien les ha metido la idea de que principio de legalidad es igual a principio de literalidad. Para empezar, la literalidad no es un principio, es un método, un criterio. Es el peor de los criterios para la gestión pública. La literalidad es la del sargento Paiva. Y si no conocen la historia del sargento Paiva, los invito a leer las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma y se darán cuenta de que estoy hablando. La literalidad de la norma a lo único que nos va a llevar es al precipicio, a lo único que nos va a llevar es al descalabro. Entonces, si la actividad de control se centra en la literalidad y no se centra en la gestión, no se centra en el fin público, no se centra en el interés público, sino en la literalidad y en la formalidad, el asunto va mal. El asunto va mal, porque los servidores públicos honestos terminan siendo denunciados y terminan en los juzgados anticorrupción. Al final van a ser absueltos, sí, al final son absueltos. Pero ¿a qué costo, no? Yo les digo, conozco un montón, pero un montón de gente que después de su primer encuentro con un informe de control renuncian y no se aparecen más por el trabajo del Estado. Y es gente muy capaz, muy hábil. Y ojo, el presupuesto que se destina al sistema de control en general a nivel nacional tampoco es poco. De hecho, hay una estadística en donde mientras más dinero le estamos dando en los últimos 30 años al sistema de control, mayores son los índices de corrupción. Entonces, algo no está funcionando. Y el primer paso para poder resolver estos problemas es discutirlos, es sentarnos a debatir, insisto, sin odio, sin apasionamiento, sin ideología. Sentarnos a discutir porque queremos lo mejor para el país. Y lo que está habiendo, lo que estamos viendo hoy día, pues no es lo mejor para el país. Ninguno de nosotros está contento y feliz y se siente en un país desarrollado, en una economía súper. O sea, la pobreza nos cachetea en la cara todos los días. Y esto no se queda ahí, ¿no? Nuestros procedimientos disciplinarios y la responsabilidad administrativa, se me ha borrado ahí en la lámina, decía ahí la responsabilidad administrativa. ¿En qué nos hemos convertido en la administración pública? Pues si le diría, levanten la mano todos los que son secretarios técnicos de procedimientos disciplinarios, ¿no? ¿Qué somos? ¿Verdugos? ¿O somos justicia administrativa real? ¿Cuántos procedimientos disciplinarios se abren por nada todos los días a nivel nacional? La vez pasada me hablaban de un ministerio que tenía algo así como 2.000 y pico personas, 2.000 y pico trabajadores, y tenía casi 4.000 procedimientos disciplinarios en trámite. Es una locura. O sea, todos son unos indisciplinados, porque de allí a decir todos son corruptos es el siguiente paso. Y es lo que se dice, lamentablemente. 642 personas en este momento. ¿Cuántos de nosotros nos miramos al espejo y nos decimos corruptos? Uno. No lo somos gente honesta, gente que chambea, que lomea, gente que da más de sí por el trabajo que hacemos, porque lo hacemos para la gente. Y sin embargo, a la menor cosita, disciplinario y sanción. ¿Cuánto mata el clima organizacional? Una suerte de persecución que se ha armado, y nuevamente por lo mismo de lo que hablamos de nuestros amigos de los órganos de control, la literalidad de la norma. Yo soy abogado. La norma es una herramienta del derecho, no es el derecho. Por lo tanto, la literalidad es simplemente un criterio que se debe tener en consideración, amén de otros más. Si queremos hacer bien nuestro trabajo,
Tenemos que organizarnos adecuadamente y lo primero que tenemos que hacer es leer la norma de una manera en pro de la gestión pública, no en pro de la formalidad o del formalismo, que es peor todavía. Porque la gran lucha contra la corrupción desde la administración pública es esta: Sistema Nacional de Control y los disciplinarios. ¿Qué conseguimos? Contéstenmelo ustedes. ¿Qué conseguimos? No conseguimos nada. Cuando todos son corruptos, porque hacia eso nos está llevando, el sistema de control nos lleva a que todos seamos corruptos. Todos vamos a estar incursos en sus auditorías, en sus informes de control. Todos vamos a estar en los procesos disciplinarios. Entonces, todos somos corruptos. ¿Qué es lo que pasa? Pues nadie lo es. Si toda la población es corrupta, quiere decir que el nuevo estándar es otro. Y este es el juego de la gente corrupta. Este es el envenenamiento que nos hacen como sociedad. ¿Por qué? Porque a partir de esto que estamos viendo, un sistema de control que nos dice que todos somos corruptos, un sistema disciplinario que nos dice que todos somos corruptos, ¿qué cosa es lo que han generado? Sí, pues, roba pero hace obra, voy a votar por él. Y voto por un ladrón, porque hace obra. Es que ya estoy convencido de que todos son corruptos, porque me lo vienen gritando desde hace años. Porque todos los políticos son corruptos, porque todos los servidores públicos son corruptos, porque todo es corrupción en el país. Ah, claro, si nos repetimos eso tantas veces, nos lo terminamos creyendo, ¿no? En este universo somos corruptos, pues. Bienvenida a la corrupción. Hola, señor corrupto, señora corrupta, ¿cómo está usted? Don corrupto, doña corrupta. ¿Por quién vas a votar? Bueno, por un corrupto, sí, denunciado y todo, pero va a ser obra. O sea, yo sí creo en él. Hace algunos años estaba de asesor de un ministro del Interior y una señora pidió cita con él, ¿no? El ministro tenía la costumbre, pues cualquier cita, cualquier reunión con una persona, siempre tenía un asesor al lado, la puerta abierta y todo el mundo viendo. O sea, aquí no hay nada secreto. Y la señora era la mamá de un policía. Y esta señora había pedido cita con un ministro de Estado, con el ministro del Interior. Y llega indignada la señora. Llegó y prácticamente nos golpeó, ¿no? Fue un buenos días, muy fuerte, muy agresivo. Y lo primero que le dice el ministro es: ministro, ¿por qué le hacen esto a mi hijo? Si mi hijo es un buen policía. El ministro voltea y me dice: ¿qué ha pasado? Yo tenía la carpeta y decía: pues nada. Al hijo de la señora se le ha transferido de una unidad a otra. Y todavía, yo soy inocente, le digo: pero señora, está en el mismo distrito, o sea, no, tampoco es que porque Lima es grande, pues, ¿no? Entonces sí puede hacerle daño que lo pasen a uno de un lugar en el norte a un lugar en el sur, en el sentido de que son 2 horas de tu vida que las pierdes en trasladarte de un lado a otro. Pero no, estábamos hablando de que a este elemento de nuestras fuerzas policiales se le había transferido de un lugar a otro dentro del mismo distrito. La señora voltea y si no me cacheteó fue porque, en fin, se contuvo. Me dijo: no se haga, doctor, no se haga. Lo que le han hecho a mi hijo no tiene nombre. Lo han sacado de la calle, porque estaba en una unidad operativa en la calle, y lo han puesto en un trabajo de oficina. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo la señora? Porque mi hijo tiene 2 esposas, o sea, 2 mujeres, tiene 2 familias y tiene varios hijos que alimentar. Y el sueldo de policía no le alcanza. Bueno, pero si le estamos pagando el mismo sueldo con lo que hacía antes y con lo que hace ahora. Claro, en la calle coimeaba y en la oficina ya no lo va a poder hacer. Para que una persona se arriesgue a ir a darle la cara a un ministro de Estado, a pedirle que lo deje robar a su hijo, es porque estamos en un problema de valores, pero tremendo. O sea, la sociedad ha perdido la brújula y la ha perdido porque nosotros desde el Estado, desde el sector público, le venimos gritando a la población: los políticos son corruptos, los funcionarios públicos son corruptos, todo es corrupción, ¿no? Y los empresarios también. O sea, todos somos corruptos. Entonces, si todo el mundo es corrupto, hemos normalizado la corrupción y estamos llegando a lo que estamos viendo. Un país en el que prácticamente nada nos asombra. Quédense con esta frase antes de tan fácil y rápidamente generarse un juicio de valor. Que nuestro universo no sea el universo de la corrupción.
Vámonos a un universo paralelo. Creemos ese universo paralelo. ¿Qué más? Vamos al universo de los políticos. ¿Por qué se interesa? ¿Por qué se interesa alguien en la política? ¿Por qué se interesa alguien en la vida pública? Se interesa por servir. Históricamente ha sido así. Hay vocación de servicio. Mi sueño no es tener una gran empresa y ganar un montón de plata. Mi sueño es que mi ciudad tenga lindos parques, que las avenidas estén pero súper, que el transporte público sea de primera, que tengamos un metro en cada ciudad. Ese es mi sueño. Vivir en una sociedad desarrollada y voy a luchar y voy a trabajar para que eso sea así. Eso debería ser un político. Sin embargo, vamos a ver solamente el tema distrital. ¿Cuántos candidatos se presentaron a alcalde en las últimas elecciones municipales generales? 14.545 personas. Y ahí dirán, wow, hay una fuente, profesor, una fuente importante, pues, de gente interesada en servir. ¿Dónde hay más postulantes? En aquellos distritos que reciben canon, en aquellos distritos que tienen una mejor situación económica. Ahí es donde hay más postulantes. Y quieren que les diga una cosa, el ranking de los 5 distritos más ricos del país tiene también el ranking de los 5 distritos en donde todos sus alcaldes han terminado presos, ni siquiera denunciados, no, presos. ¿Qué nos está indicando esto, no? Me tocó capacitar alcaldes recién electos hace algunos años, pocos años, en las elecciones pasadas. Tuvimos grandes eventos de capacitación a los alcaldes recién electos. La sala llena de alcaldes, señoras, alcaldesas. Yo les explicaba acerca de lo que ya no pueden hacer al haber elegido servir, ¿no? No puedes contratar a tus familiares, no puedes contratar obra pública con las empresas vinculadas a ti, no puedes darle la concesión a tu amiguito, o sea, entramos a otro mundo. ¿Y saben qué fue en la estación de preguntas lo que me preguntaban? Uno, me ofendieron, ¿no? Me dijeron, profesor, pues usted está loco. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no podemos recuperar la inversión? O sea, imagínense, la clase política recién electa, y cuando alguien decía eso lo aplaudían para avergonzarnos. Algo está pasando. Y saben, y se lo voy a decir, es que hemos destruido la clase política. Por supuesto, ¿cómo no la vamos a destruir si venimos desde hace 30 años repitiendo los políticos son corruptos, los políticos son corruptos, los políticos son corruptos? Llega mi hija de 18 años a preguntarme, papá, ¿qué debo hacer por la vida y todo? Lo último que le voy a recomendar es ser político, dedícate a la vida pública. No, le voy a decir, estudia cualquier cosa que no tenga que ver con el Estado. Porque toda la sociedad está corruptos, 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 corruptos. Quiero muchísimo a mi padre. Mi padre fue un funcionario público de toda su vida. Cuando yo asumí mi primer cargo público, orgullosísimo le fue a decir, papá, mira, mi resolución en el peruano. Mi padre se puso a llorar. De la emoción, dirán ustedes, no. Me dijo, hijo, has destruido tu vida. Lo primero que van a hacer es acusarte de ladrón. Y si no lo pueden probar, te lo van a inventar. Mi padre, que había sido funcionario público, ya estoy hablando de los años 90, ya me estaba desanimando de la vida pública. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? El tema ha subido. Hoy día todos repiten como un mantra que somos corruptos, somos corruptos, somos corruptos. Y bueno, pues si somos corruptos, el tema es sencillísimo. Nadie quiere entrar a la vida política. ¿A quién le dejamos la vida política? Pues no necesariamente a las mejores personas. Por supuesto que siempre hay excepciones, por supuesto que siempre hay gente honesta y sana, pero no son la mayoría. Y lo que necesitamos como país es una mayoría de gente comprometida. La contratación pública, vamos a otro macrouniverso, al universo de la contratación, ¿no? Un informe de la Procuraduría Especial Anticorrupción de hace un par de años decía que el 58% de los casos de corrupción a nivel descentralizados en gobiernos regionales y locales se da en la contratación pública. No, se da en la contratación pública. ¿Qué tenemos entonces con eso? Tenemos un asunto al cual tenemos que prestarle atención. Hay un serio problema en contratación pública en nuestro país, ¿no? Y si hay un serio problema en contratación pública es que ya hemos identificado
¿Dónde está el problema? La pregunta es, ¿y qué hemos hecho? Sí, yo se los voy a responder. Tenemos la peor ley de contrataciones del mundo, porque tenemos una ley de contrataciones que no busca que el Estado contrate adecuadamente. Lo que busca es declaración, además de quienes hicieron la norma, evitar la corrupción, lo cual le toca a otro sistema administrativo, no al de contratación, le toca al sistema de control. Al sistema de contratación le toca hacer contrataciones eficientes, efectivas, que el Estado pueda hacer gestión, que es lo que estamos pidiendo, exigiendo, gritando a los ciudadanos. Traten ustedes de comprar cualquier cosa. La mar de formas. Las formas no nos llevan a nada bueno cuando lo que hacemos es idealizarlas y hacerle un culto de la forma. Esa ley, de verdad, con honestidad, debería ser cambiada íntegramente. Todo nuestro sistema de contratación es un mal sistema. Mientras más nos preocupamos porque no nos roben, ¿quieren que les diga qué? Más nos roban. Porque en ese mundo farragoso, en ese mundo complicado, en ese mundo donde todo está mal, donde todo está prohibido, pues es en ese mundo donde mejor se mueven los corruptos, ¿no? Porque ahí se camuflan. Y más bien la gente que hace bien las cosas, la gente que realmente cree en su país y está tratando de sacar adelante su país, pues esa es la gente que termina con los problemas de las auditorías, con los problemas de los disciplinarios, con los problemas de todo tipo. Entonces, pues así no construimos país absolutamente para nada. El diagnóstico ya está, no hay que contratar un consultor. Es en la contratación pública el mayor filtro que tenemos para que nuestro dinero se vaya por el desahogo, se vaya a la corrupción. Y además, la contratación pública es la culpable de que no se hagan los puentes, no se hagan las carreteras, no se compren las computadoras, no se preste un servicio público adecuado, ni nada, ¿no? Y hemos construido un sistema que se retroalimenta, y en cada retroalimentada complican más y más y más las cosas. Y vámonos a otro universo, el universo de los negocios privados. Porque la corrupción no es solo pública, la corrupción no es solo pública, ¿no? Vámonos también al sector privado. Miren, los seguros privados y las EPS se han convertido en un tema en el cual deberíamos tenerlo como primer tema de discusión a nivel nacional, ¿no? Porque hemos visto el diagnóstico. Tenemos un problema serio de salud, pero un problema serio de salud. Bueno, les cuento que si ustedes hacen cola para atenderse con el seguro social en un hospital de salud o hacen cola para atenderse con el SIS en un hospital del Ministerio de Salud, pues la misma cola es la que hacen para atenderse en una clínica privada teniendo seguro y habiendo pagado por el seguro. ¿Por qué? Porque si quieren atenderse rápido, pero sin seguro. O sea, rápido, sin seguro, te atienden en el día. Pero si tienes seguro, hoy día hice el juego de entrar al app de una EPS. No, de una EPS, perdón, de uno de los grupos de las clínicas que trabajan con el seguro, ¿no? Una especialidad, dermatología. ¿Cuántos médicos tenía el conjunto de estas clínicas? Tenían como 30 médicos. Me fui hasta septiembre y no habían citas. Hasta septiembre, este ejercicio lo hice hace un rato, y no habían citas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dermatólogos atiende por el seguro 1 o 2 pacientes, ¿no? Y el resto no, es sin seguro. Entonces, ¿cuánto me están descontando mensualmente por pertenecer a una EPS? O si tengo un seguro privado que lo contrato además por mi cuenta. Esa reflexión tendríamos que comenzar a hacerla, ¿no? O sea, ¿para qué me está sirviendo esto? Sí, hablábamos en la sesión pasada de mucha libre competencia, mucha libertad, pero ¿dónde están los reguladores? Y acá hay un regulador, su salud es un regulador, ¿no? Que no está haciendo bien las cosas. Las concertaciones de precios. Oye, yo he estado en el Indecopi hasta hace un par de años en Comisión de Libre Competencia. Hemos puesto multas a sectores que uno ni se imagina. O sea, ¿cómo puede ser que me ponga de acuerdo en el mercado de las medicinas? O sea, para reventarle el bolsillo a la gente que está con una necesidad de salud. Pero eso no tiene nombre, eso es inmoral, pero por donde lo vean.
Se les han puesto multas millonarias a los griferos, a concertar el precio de la gasolina para que suba y se mantenga artificialmente arriba. ¿Saben a qué nos condena? A que tengamos que pagar precios caros. Y les cuento, el nivel de ingreso de aquellas personas que trabajamos y que estamos en una planilla, sigue estando igual desde hace un montón de años. Ustedes, al igual que yo, trabajan en el Estado, no los voy a engañar. Mi sueldo es el mismo de hace una década y de hecho es inferior al que tenía hace 2 décadas. Entonces, pero claro, si me concertan precios, concertan el precio de los alimentos, concertan el precio de la gasolina, concertan el precio, hasta el papel higiénico lo concernaron, Dios santo. O sea, ¿qué clase de empresario, qué clase empresarial tenemos? Porque eso es corrupción. Eso es apartarse del texto de la ley para lucrar de manera indebida, de manera prohibida. Y el mercantilismo, que esa es la peor de todas, ¿no? Ese es el merca es el que se araña diciendo viva la libertad, yo quiero la libertad, pero que no quiero que compitan conmigo, pero quiero un beneficio de exoneración tributaria, o sea, pero, quiero que levantes los aranceles, ¿no? Que me abarates los costos. Oye, mercantilista de miércoles, tú no eres un empresario. O sea, ¿qué está pasándonos, no? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.